El versículo 9, que es el versículo que se encuentra antes del texto al que nos vamos a adentrar hoy, pero que fue con el que terminamos el sermón pasado, concluye con un cántico de los ancianos, de los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Y ellos cantaban diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Concluíamos con esta realidad de cómo en Cristo Jesús, el Cordero de Dios exaltado, hay esperanza para todo tipo de ser humano. Terminábamos con el entendimiento de que aquellas realidades celestiales tienen un fin en la tierra, en lo que hoy como iglesia de Cristo vivimos. Tienen una aplicación práctica y vimos muchas cosas que tal vez al leerlas, como ya vimos nuevamente en el texto, nos pueden dejar perplejos. Una de esas cosas es esta cantidad de imágenes, y sobre todo si nos vamos más atrás a ver cómo es descrito el trono de Dios, pueden haber muchas imágenes que nos pueden impactar. Cuando vemos a este cordero que aparece de pie como inmolado, empezábamos a ver muchísimas figuras, empezábamos a ver muchísimas cosas que nos enseñaban poderosamente qué exactamente fue lo que sucedió cuando Cristo Jesús traspasó el velo de los cielos y se presentó a sí mismo como ese cordero, como el cordero eficaz para su pueblo una vez y para siempre. Veíamos cómo este cordero tenía todo este poder, tenía aquellos 7 cuernos y hablábamos como tal vez muchos al leerlo directamente podríamos pensar en una bestialidad, en un animal horrible, un cordero que tiene 7 cachos y encima después tiene 7 ojos. Pero luego nos íbamos a la escritura y veíamos que estos cuernos implican el poder absoluto, el poder sobre toda la creación, el poder perfecto, porque el número 7 significa la perfección, la creación más el día de reposo, es decir, todo aquello que Dios declara muy bueno. Y vemos que estos 7 cuernos y estos 7 ojos eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Concluíamos que eso no es otra cosa que la obra de Dios en el día de Pentecostés y nos íbamos a la otra cámara en tiempo real en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicaba sobre lo que realmente había ocurrido. Este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él ha sido coronado Rey. Así como los 7 espíritus de Dios van por toda la tierra, hay una institución de Dios que va por toda la tierra. Y es la iglesia de Cristo. Por ende, estas ideas que encontramos nosotros en Apocalipsis 5 no son ideas abstractas a nosotros. Más bien son ideas completamente aplicables a nosotros, que deberíamos de entender con la misma claridad que Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Con esa misma claridad nosotros deberíamos entender que en la visión celestial Juan está viendo al Cordero recibir todo el poder. Veíamos cómo él toma este libro que tiene 7 sellos, que en este tiempo
en la cultura romana era un testamento y principalmente un testamento de un emperador y que solamente podía ser abierto tras la muerte del mismo. Y veíamos cómo Cristo es presentado intencionalmente por Juan como el emperador, el verdadero emperador de cielo y tierra, quien ha sido inmolado, pero que ahora está de pie y él mismo es digno de tomar el libro y abrir los sellos. Ese, mi hermano y mi hermana, es Jesucristo, nuestro Señor, el buen pastor de su iglesia, en quien nosotros hallamos no solamente la redención, porque fue inmolado, sino una nueva identidad. Y todo esto, mis hermanos, ha sido hecho en amor. Tal cual veíamos en el domingo, los dones van a pasar. Las lenguas van a pasar. La profecía va a cesar. Las lenguas van a cesar. Sin embargo, el amor nunca deja de ser. Y es el amor el camino más excelente, el que precisamente toma el lugar central en toda esta escena. Porque en el hecho hermoso, glorioso, que se encuentra escrito por Juan, de que este cordero de pie estaba inmolado, se encuentra la realidad que el Hijo de Dios había entregado su vida por los pecadores. En el hecho de que aquel que podía pararse en el trono celestial, lo cual le hace igual a Dios, lo cual le hace igual a Dios. Y esto no está ahí por casualidad, está de pie en el trono de Dios. El hecho de que Él aparece en esta escena como inmolado nos muestra el amor de Dios, que siendo nosotros pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Por ende, mi hermano, lejos de ver un montón de ideas extrañas en Apocalipsis, lo que estamos viendo es la misma doctrina de toda la Escritura y la misma doctrina del Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Y acá debemos observar una realidad. ¿Quiénes somos nosotros para pararnos delante del trono de Dios? Tal como dice la introducción, en el Edén, Adán fue tentado por la serpiente a hacer ¿qué? Buscar ser igual a Dios, ¿sí o no? Y eso condujo a toda la humanidad a la enemistad con Dios. Usted puede ir a buscar Génesis 3 del 4 al 5 para ir a profundizar a su casa. Eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? En Adán todos mueren, pero no se queda ahí. Luego la Torre de Babel, como para que quede comprobado que no solamente es Adán el que ha muerto en sus delitos y pecados. En la Torre de Babel, ya la humanidad restaurada, solo los descendientes de Set, ya la humanidad purificada por medio del diluvio. Ya habían nuevos cielos y nueva tierra. Y mira lo que ocurre. Los hombres intentaron edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Para hacerse, ¿sabe qué? Un nombre famoso. ¿Y qué terminó pasando? Terminaron dispersados. Terminaron siendo enviados
a la fuerza, al cual había sido originalmente el mandato que debían de cumplir los hombres, de llenar la tierra, de sojuzgar la tierra. Pero acá, por juicio, Dios confunde sus lenguas y terminan yéndose por toda la tierra. Esto es lo que los hombres han hecho delante del Señor. ¿Qué lugar cree usted que merece eso delante de la presencia del Señor? Pero eso es lo interesante. Por eso es que el amor es tan central en todo esto. Porque aun cuando nosotros obramos en completa maldad, mi hermano, aun cuando nosotros buscamos arrebatar todo lo que le pertenece por derecho al Hijo eterno de Dios, el Hijo en amor se entrega como cordero. Nosotros intentamos robarle. Nosotros intentamos tomar de su gloria al igual que Satanás, en alianza con Satanás. Pero el Hijo, el dueño real, el verdadero dueño de todas las cosas, por amor se entrega a sí mismo como cordero para hacer de estos pecadores muchos coherederos con él y en él. Qué gloriosa verdad, mi hermano. Y cuando nosotros vemos esta escena de el Cordero de Dios, quien verdaderamente es el edificador de la ciudad celestial que aparece luego en el capítulo 25 de Apocalipsis, que desciende del cielo. Él sí es el edificador de una verdadera ciudad, no de Babilonia la grande, no de la gran ramera, sino el edificador de la ciudad de Dios. Cuando vemos a aquel que verdaderamente recibió un nombre que es sobre todo nombre, presentarse en el trono celestial y haciéndolo con el título de Cordero, lo cual significa un sacrificio, si usted ha leído el Antiguo Testamento, en favor del pueblo. Cambiamos de potencia, de canal y de todo. Hubo unción en esa última frase. Aparece como cordero, es decir, como aquel que va a ser, que ha sido sacrificado en favor del pueblo. Lo que estamos viendo es que aquel a quien por derecho le pertenecían todas las cosas, ha sido entregado en favor de estos pecadores que lo único que han hecho es buscar desobedecerle, deshonrarle y robarle su gloria. Pero él aparece de pie, inmolado, y ahora no solamente ha salvado, no solamente ha pagado la deuda de estas ofensas que acabamos de mencionar, que tan solo son ejemplos puntuales de múltiples ofensas, sino que también aparece como aquel que está recibiendo el trono. Y podríamos pensar, mis hermanos, que ese trono es un trono para su propio disfrute. Que ese trono es un trono nada más para él. Que ese nombre que es sobre todo nombre, que se acuerda, intentamos arrebatar. Allá por Babel dijimos, vamos a hacer una ciudad nosotros, sin él, para llegar donde él. Y vamos a hacer nosotros un nombre famoso. Y ahora él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y sin embargo,
el canto del pueblo de Dios ante el trono celestial de los 24 ancianos es: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo al ser inmolado? Fíjese, con tu sangre, con su vida, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Por qué? Por amor. ¿Bajo qué mérito? Ninguno. Y por eso es apropiado que también el pueblo de Dios responda desde esta diversidad. Como miembros de toda tribu, como miembros de toda lengua, pueblo y nación, en vidas que honran su nombre. Ahora, lo maravilloso de este cordero que fue inmolado y lo maravilloso de este cordero que ha aparecido en la escena celestial es que este cordero ha establecido un reino en su ascensión, en su exaltación. No solamente se convierte en un rey lleno de gloria de los ángeles del cielo, o nada más del ser de Dios, existiendo en eterna y perfecta santidad, sino que establece un reino bajo los mismos términos, mis hermanos, que nosotros hemos estado estudiando en la teología de la iglesia. Con el pastor Jonathan hemos repetido este concepto en más de una ocasión. ¿Qué es el reino de Dios? Yo sé que ustedes saben, pero lo voy a decir: es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El solo hecho, mi hermano, que nosotros podamos pensar en ser partícipes de un pueblo que se llama de Dios es asombroso. Es la misericordia y la gracia de Dios, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ende, el ser llamados pueblo de Dios ya es muestra de la gracia y la misericordia de Dios para con los pecadores. Pero no se queda ahí. Acompáñeme a leer Apocalipsis 5:10. Los ancianos cantaban que con su sangre el Cordero había comprado para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero ahora continúan diciendo esto, que es maravilloso. Y los has hecho un reino. Los has hecho un reino. Es decir, el pueblo de Dios ahora tiene una tierra y es gobernado por Dios. Tal cual vemos la trayectoria del antiguo Israel, que sale de las tinieblas, del dominio de las tinieblas de Egipto, bajo el gobierno de la serpiente Faraón, un tipo vestido de culebra, literalmente, y luego hereda una tierra al ingresar a Canaán, y luego Dios le da un rey. Lo que estaba haciendo el Señor era tan solo anunciando a través del ejemplo de Israel lo que el pueblo de Dios verdaderamente llegaría a ser. El pueblo de Dios ha sido redimido, ha sido comprado por la sangre del Cordero,
lo cual es una buena noticia para usted y para mí, porque somos salvos. Pero ¿cuál es el problema de ese evangelio truncado, mi hermano? Que ese evangelio truncado nos ha alejado de la vida de iglesia, nos ha hecho pensar que la vida del reino no existe. Y la vida del reino es esta. La vida del reino involucra el lugar de Dios. Y usted dirá, sí, pero no hay Cristianolandia. Hoy se ha puesto de moda el nacionalismo cristiano, que es un error, pero al menos hay gente que anda pensando en la idea de reino, al menos en eso no lo vamos a criticar. Nosotros deberíamos de orientarnos al entendimiento claro de que desde ya el Señor nos ha llevado a toda la tierra. No me lo acabo de inventar. Ahí está su gran comisión en la copia de su Biblia. Vayan por todo el mundo. Hagan discípulos, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahí tiene el gobierno de Dios y la ley del Señor siendo enseñada. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Es decir, el evangelio truncado nos aísla de esta verdad. Qué bueno que el Señor nos ha salvado. Pero nos ha salvado porque nos ha trasladado, como no sé si usted se acuerda que lo vimos en Colosenses, capítulo 1, para trasladarnos del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo. Al reino de su Hijo. Por ende, cuando usted se encuentra como pueblo de Dios en la iglesia, usted tiene ahora una tierra a la cual pertenece. De hecho, no es en vano que aquel primer bautista, Juan el Bautista, se fue a propósito a bautizar al Jordán. No es como que se pudo haber ido a cualquier otro lugar. Literalmente, él estaba haciendo cruzar a aquellos que ya vivían en la tierra prometida. Le estaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y por ende ustedes deben de verdaderamente cruzar a la tierra, a la verdadera tierra. Y el mensaje era poderosísimo. Para un judío, para un israelita de ese tiempo, el que le hiciesen volver a cruzar en arrepentimiento el Jordán, era decir que aquello que había sucedido allá atrás, cuando el arca cruzó y el pueblo cruzó, no había llegado a su corazón y él debía de arrepentirse de su pecado. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo el bautismo en la iglesia hoy. Es decir, usted se une a la iglesia, usted se une al lugar de Dios y se une al gobierno de Dios. Y la palabra de Dios es enseñada acá porque ahora hay miembros del reino. El Señor ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Y eso es sumamente importante, porque ahora todos nosotros como sacerdotes somos representantes delante de Dios. Ya no hay una orden levítica especial. Ahora todos nosotros somos parte del reino y somos también sacerdotes, de tal manera que estamos permanentemente en la casa de Dios. Por ende, su pertenencia a la iglesia local, mi hermano, no solo se trata de que usted vino el jueves o vino el domingo, sino que su vida entera se vuelve vida de iglesia. Usted habita en la casa del Señor.
Y esto debe de hacernos entender lo que dice Pedro en 1 Pedro 2, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer yo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Se da cuenta cómo Apocalipsis no está hablando de doctrina diferente? Es exactamente lo mismo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Y acá Pedro está citando allá a Moisés cuando él decía, ustedes son el más pequeño de los pueblos. Bueno, Dios decía, el más pequeño de los pueblos. Y esto es lo que Pedro está diciendo acá. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La realidad de las cosas, mi hermano, entonces, es que nosotros, por la gracia del Señor, hemos venido al conocimiento de la piedra escogida que Dios puso en Sión. Y por cuanto hemos creído en esta piedra, no seremos avergonzados. Porque la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra del ángulo. Nosotros que le hemos conocido somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero esto no solo para que nos echemos salsa como que somos el pavo que nos vamos a comer. Así nos paviemos de salsa y nos ensalcemos. No, sino que esto es a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ni siquiera éramos pueblo. Nosotros somos una multitud y acá somos una iglesia local y tenemos alguna, digamos, una conformidad. Bueno, en los domingos ni siquiera eso. Hay que algunos hermanos que hablan otro idioma ya. Gloria a Dios. Pero digamos, la mayor parte del tiempo en El Salvador tenemos una audiencia de habla hispana. Pero la realidad de la iglesia es que somos una multitud multicultural, multiétnica, que no éramos ni siquiera pueblo, que viéndolo bien, éramos los peores de los pecadores. Sin embargo, el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es precisamente lo que está cantando con tanto gozo, lo que están cantando con tanto gozo los ancianos. Somos hechos un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Eso implica que no solamente el Cordero fue inmolado y con su sangre compró a toda esta multitud, sino que también los hizo parte de su iglesia, contra la cual las puertas del Hades no van a prevalecer. Es decir, si usted es verdaderamente partícipe de los beneficios de aquel
que se paró en el trono celestial del Cordero de pie inmolado, que toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Si usted verdaderamente participa de esos beneficios, usted necesariamente pertenece a un reino y usted necesariamente pertenece a la iglesia de Cristo y debe de vivir activamente en ella, independientemente de dónde usted haya venido, porque es lo que precisamente cantaban los ancianos. Este es un reino, mi hermano, que trae lo celestial a lo terrenal, que es precisamente nuestra oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjese lo que dice el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Y el versículo 12 dice que decían a gran voz, ojo, ¿quiénes son los que están cantando? Que eran muchos ángeles alrededor del trono. Es decir, estos son seres angelicales celestiales. Esto está ocurriendo en el cielo. ¿Y qué decían ellos? El versículo 12 dice, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Los ángeles están cantando esto, pero los ángeles lo están haciendo no en soledad. Es interesante porque los ángeles están siendo una voz celestial de las realidades que inminentemente van a venir a la tierra, donde hallamos una imagen similar. Lucas capítulo 2 del 13 al 15. Curiosamente, esto es en la tierra. Dice la palabra de Dios, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos. ¿De dónde? Celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios. ¿En dónde? En las alturas. ¿Y se queda ahí la gloria? No, ¿verdad? Y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, regresan al cielo los ángeles, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Los ángeles estaban anunciando las realidades de los cielos que vendrían a la tierra. Y acá lo que ha sucedido es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Un evento que ha partido la historia en dos. Y las huestes celestiales cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y siguiendo, mi hermano, ese mismísimo patrón, lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, versículo 11, es exactamente lo mismo. Esta es una verdad celestial y es proclamada por los ángeles en los cielos. Y el testimonio que ellos están proclamando es un testimonio que va a llevar todas las cosas, todo el plan de Dios a su fin. Así como los ángeles cantaron en la encarnación,
En la exaltación del Cordero, los ángeles también fueron los primeros en cantar, porque el cielo es el lugar donde las cosas suceden primero. Y podemos esperar que aquello que sucede y ha sucedido en los cielos suceda en la tierra, no importa su postura escatológica. El cielo y la tierra un día van a ser uno cuando el Cordero de Dios vuelva en gloria y tengamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Los primeros que cantan como es debido son los ángeles. Es decir, este es un reino confirmado en el cielo que tiene toda la validez celestial. El Cordero de Dios ha hecho su obra en la tierra y ha seguido el recorrido de Filipenses 2, del 5 al 11. Lo vamos a leer. Es un texto que leemos mucho, pero que nos hace falta leer más. Filipenses 2, del 5 al 11. Algunos ya se lo pueden de memoria. Y está bien, aprendámonoslo. Porque esto nos vuelve a nosotros partícipes de la escena que estamos viendo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pablo a los filipenses. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ya dijimos, este Cordero que se puede parar en el trono de Dios, que se puede parar sobre los querubines, que puede alzar su mano a la diestra del que está sentado en el trono, evidentemente Dios mismo. Evidentemente es Dios mismo. Y Pablo nos está diciendo, haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, lo que cantaban los ángeles. ¿Se acuerda? Ahí en Lucas, capítulo 2. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, es decir, siendo verdaderamente hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Literalmente, Pablo acá está describiendo todo lo que significa el Cordero inmolado. Maldito el hombre que cuelgue de un árbol, decía la ley. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ese es el motivo por el cual, mi hermano, usted leyó desde el jueves pasado esta escena. Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Vea Apocalipsis 5. Léalos en paralelo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se acuerda? El que nos queríamos robar nosotros. El que queríamos construir nosotros. Y no estamos hablando de Babel. ¿No? Si pensó que de eso hablaba, no. Estoy hablando de hace un rato. Estoy hablando de hace un rato que nos quisieron meter el carro y nos lastimaron el ego y mi nombre no fue exaltado. Estoy hablando de hace un ratito. Pero el Cordero recibe de Dios la exaltación hasta lo sumo y el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en el cielo. ¿Quiénes están cantando ahorita por donde vamos? Los ángeles empezaron cantando. Los ángeles empezaron cantando. ¿Se da cuenta? Apocalipsis es teología normal de la Biblia. No lo lea como que es un libro de ciencia ficción.
Esta teología es Apocalipsis, es del canon bíblico, están juntos todos, es una misma Biblia. Y hablan de lo mismo. Y aquí está diciendo exactamente lo mismo. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Ya vimos que es exactamente lo que pasó en la exaltación de Cristo. Y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, mi hermano, la validación celestial de los ángeles es el testimonio de que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa es la exacta realidad que usted y yo estamos viendo desenvolverse en Apocalipsis. Es decir, mi hermano, el reino del que estamos hablando es un reino por el que los humanos en el pecado han estado peleando, batallando. Daniel veía en las visiones nocturnas visiones de imperios poderosos que se levantaban. Pero fíjese lo que pasa en Daniel 7 del 13 al 14 y luego vamos a leer el versículo 27. El libro de Daniel inicia también con una piedra cortada, no por mano de hombre, que destruye a los imperios de los hombres y se hace como un monte gigante que llena toda la tierra. Ese es el verdadero reino de Dios. Y la gloria de Dios llenando toda la tierra. Eso es lo que Dios va a hacer en el mundo. Fíjense lo que dice Daniel 7. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Cada vez que usted ve a Jesús hablando de el hijo del hombre, ahí en Juan, Jesús dice el hijo del hombre. Híjole, esto era la autoatribución de Daniel 7:13 y por eso esto le erizaba los pelos a los fariseos y a los escribas, porque este tipo osaba referirse a sí mismo como el hijo del hombre. Venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, es decir, al que está sentado en el trono. Este no es un viaje de Jesús del cielo a la tierra, es inverso, es el hijo del hombre viene en dirección al anciano de días. Esta es la ascensión. Fue presentado ante él. ¿Y qué sucedió? Mire, esto es totalmente lo que hemos leído. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Hemos visto en las visiones anteriores reinos poderosos. El último es un reino satánico el que aparece ahí. Pero este es un reino de un rey que tiene un dominio eterno. Y nunca va a pasar. Y este es un reino que nunca será destruido. Pero el versículo 27 nos vuelve a involucrar. Porque mire lo que aparece en el versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Mi hermano, esta es una esperanza evidentemente del fin. No es algo que esté sucediendo hoy en día. Y eso nos debe de quedar muy en claro. Pero sí hay una realidad muy grande. Y esa es que desde el momento en el que el Cordero de Dios tomó el reino celestial, lo mismo sucedió con el pueblo de los santos del Altísimo.
Ellos desde ya participan del reino y ese reino que va a ser eterno debe de comenzar a ser desde ya, desde este tiempo, desde este momento antes de la gloria. Debe comenzar a ser ya esparcido por toda la tierra. Y eso no se logra con cristianos que no viven la vida de iglesia, con cristianos que se conforman con decir que confiesan ciertas verdades de la Escritura, con cristianos que creen que chequean ciertas marcas en su cuaderno, con cristianos que creen que se pueden suficientes versículos bíblicos. Esa no es la realidad del pueblo descrito acá en la palabra de Dios. Porque acá el pueblo del Altísimo es descrito como reinando. Y el reinar requiere, mi hermano, juicio. El reinar, mi hermano, requiere sabiduría. El reinar, mi hermano, requiere mucho amor, como vimos ya. Y eso es algo que no podemos negarnos a comenzar a practicar desde ya. Porque Pedro mismo nos exhorta a que tomemos como una realidad presente esta esperanza escatológica. ¿Para qué fuimos nosotros ese linaje escogido y esa nación santa, ese real sacerdocio? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ende, la noticia maravillosa de que Cristo Jesús toma el reino es una noticia que nos concierne a nosotros. Estas eran las visiones nocturnas de Daniel. Pero el que ha aparecido, el Hijo del Hombre, es el sol de justicia. Y Malaquías 4:1 dice, porque viene el día ardiente como un horno, y a todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen en mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies, el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Curiosamente, mi hermano, el enemigo es pisoteado hoy en día y los impíos y la maldad son pisoteados a través del mensaje de amor más grande, que es el Hijo de Dios muriendo por los pecadores y el anuncio universal del Evangelio. Esa es la manera en la cual el pueblo de Dios, a quien le ha resplandecido el sol de justicia, ha salido a pisotear a los impíos con los pies hermosos que anuncian el evangelio de Cristo. Por ende, no hay tal cosa como alguien a quien le ha resplandecido el sol de justicia y no va a saltar como un ternero del establo. Si usted se ha quedado impávido en su vida cristiana y su cristianismo es un cristianismo totalmente indistinguible de cualquier otra vida, yo me preguntaría si el sol de justicia le ha amanecido a usted. Yo me preguntaría si usted es verdaderamente parte de ese reino de reyes y sacerdotes, los cuales van a pisotear a los impíos bajo las plantas de sus pies, en la participación del Cordero de Dios, a quien el Señor invita a sentarse a su diestra para que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Mi hermano, si usted no está involucrado desde lo que usted, el Señor, desde ya le está llamando a hacer en la diversidad, usted
dudosamente forma parte, si usted no se ha involucrado, dudosamente forma parte de aquellos a quienes el Señor ha certificado desde los cielos que forman parte del reino de Dios. Pero tal cual vimos en Filipenses, este anuncio no se queda en el cielo y precisamente eso le da fuerza al argumento que acabamos de hacer. El versículo 13 en Apocalipsis capítulo 5. Después de que las miríadas y miríadas de ángeles han cantado, ahora Juan oye, esta es una audición, dice, y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, misma teología de Pablo en Filipenses 2, ¿verdad? Casi que está citando. Y a todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué decían ellos? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Mi hermano, esta realidad de que toda cosa creada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, nos lleva a pensar no solamente en la realidad terrenal que debemos de vivir ya, sino en la multiforme, en la multitud que se encuentra entre aquellos que deben honrar al Señor. Cuando vemos todos estos ámbitos, lo que está en el cielo, las aves, lo que está en la tierra, ahí estamos nosotros, los animalitos del campo, debajo de la tierra. Estamos hablando del mar seguramente. Los peces, las ballenas. Estamos hablando, mi hermano, en algo que parecería hiperbólico, parecería un lenguaje simbólico, y sí lo es en algún sentido. Los seres humanos no en vano a veces tomamos símbolos de animales diversos para representarnos. Acá atrás en este colegio, casi que atrás de donde yo estoy predicando, hay un dibujo de un águila con creo que es una pantera, que se están como dando así un choque. ¿Por qué? Porque estos jóvenes se están viendo como águilas, se están viendo como panteras en distintos ámbitos de la vida. En medio de toda esa diversidad, en medio de todas estas características que nos diferencian y de todas aquellas cosas en todo lo creado que los seres humanos pretendemos hallar virtud, el Señor recibe alabanza, pero recibe alabanza de su pueblo. Por ende, cuando usted piensa en su manera de ser, usted piensa, bueno, yo soy alguien, y no estoy hablando aquí de su pecado, estoy hablando de las diferentes formas de ser que hay dentro de aquello que no clasifica como pecado. ¿Verdad? Si usted es un gran engreído y por eso no habla, arrepiéntase. Pero el que es calladito, el Señor recibe alabanza de él a través de muchas cosas en las cuales Dios le puede usar en su reino. El que es más efusivo, es que hay algunos que son bien efusivos, casi que se autoseñalaron aquí, ya se ríen algunos también. Los que son efusivos, también el Señor recibe alabanza de ellos. Es decir, el hecho de que las rodillas se doblan no solamente se refiere a una reverencia estéril, sino que se refiere a vidas consagradas. Aquel que tiene un don en la enseñanza, aquel
que tiene un don de amabilidad. Aquel que tiene una gran hospitalidad. Aquel que sabe confrontar y hacerlo cuando nadie más lo quiere hacer en amor. Se da cuenta, cuando cada uno de ellos hace falta, está dejando de dársele la gloria debida al nombre del Señor. La visión escatológica es que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y toda rodilla se va a doblar, y eso va a suceder con o sin su cooperación y la mía. Pero el llamado presente a toda la creación no es hiperbólico, es literal, a toda la creación. ¿Cuánto más no nos incluye a nosotros, el pueblo de Dios? El llamado universal a toda la creación es a confesar que Jesús es el Señor y a doblar nuestras rodillas, lo cual implica traer la adoración al Señor, que es debida a su nombre. Somos diferentes, algunos se parecen más a lo que está debajo de la tierra que otros. Algunos tienen más color tierra que otros, dice que el poche que salió de racista. Mi hermano, somos variados. La multiforme gracia de Dios se manifiesta de esa manera. Porque a nosotros que no éramos ni pueblo, Dios nos vino a ser pueblo. Y ya habíamos dicho, éramos más bien los que junto con Satanás andábamos viendo de robarle al hijo lo que a él le pertenecía. ¿Y qué es lo que hace el hijo? El hijo recibe el reino, que es un reino sobre toda la creación, y lo que hace es tomarlo, recibir el nombre que es sobre todo nombre y dárselo a su pueblo y hacerlo partícipe de todas las bendiciones celestiales que hay en él. Es un mensaje glorioso, mi hermano. Toda cosa creada proclama la majestad del Cordero. Y no solamente eso. También los querubines aparecen acá como una imagen interesante, porque estos querubines, estos afirman el mensaje que ahora desde la creación se está emitiendo. Si usted ha leído lo que dice Pablo en Romanos, la creación gime a una, en Romanos 8, esperando ser redimida. Pero fíjense qué grande es la obra del Cordero, que ahora estos seres que nos son presentados como aquellos que tenían espadas de fuego que se revolvían por todos lados para que no pudiese entrar el hombre a la presencia de Dios, ahora los querubines, los 4 seres vivientes que son los querubines, dicen amén. ¿Sabe qué significa eso? Que la alabanza que viene de toda la creación por la obra del Cordero es ahora acepta delante del trono de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Cordero fue el que fue inmolado, fue el que fue atravesado por las espadas de fuego de los querubines y por eso traspasó el velo de los cielos. Cuando usted lee Hebreos, usted también tiene que leer su Antiguo Testamento. Y si usted ha leído su Éxodo, usted se va a dar cuenta que habían 2 querubines, uno a cada lado, en el velo, en ese velo, simbolizando que la presencia de Dios, el lugar santo de Dios, no podía ser accedido, estaba velado, estaba prohibido. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y eso simbolizaba el día que el verdadero sumo sacerdote entrara una vez y para siempre. Pero el autor de Hebreos nos interpreta muy bien lo que ha pasado. Y él nos dice que lo que hizo fue que fue y se presentó a sí mismo como un sacrificio hecho
una vez y para siempre. Es decir, Él en su lugar y en el mío cruzó por esas espadas que se revolvían de fuego al ser clavado en la cruz, y ahora como inmolado se presenta en el trono. Los querubines entonces hoy bajan sus espadas y dicen amén. De todo lo que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el reino de Dios está haciendo en el mundo, hoy en día los querubines que antes vigilaban, guardaban que lo impuro jamás llegase delante de Dios, hoy dicen amén. ¿Por qué? Porque aquel pueblo que está en Cristo Jesús, que ha puesto su esperanza en este cordero de pie inmolado que es aquel varón del Salmo 24, de aquellas preguntas en el versículo 3, ¿quién subirá al monte del Señor? Porque Él en nuestro lugar ha pagado el precio, y no solamente eso, sino que ahora en Él nos ha dado vida. La escena celestial de que el Espíritu Santo, los 7 espíritus que representan al Espíritu Santo han ido por toda la tierra, hoy está cumplida en usted y en mí. Y por eso nosotros hoy somos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nuestra misión, no en vano, es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. No es en vano. Porque lo que el Señor nos está mandando a seguir es la trayectoria de lo que el Hijo ya obtuvo en los cielos. Es decir, el canto de los ángeles en el cielo, ahora volviéndose una realidad en la tierra hasta que Cristo venga y consume todas las cosas. Por ende, no es aceptable que los creyentes digan, no, es que eso hasta la gloria. A mí me disculpan. El Señor es bien claro en parábolas que Él no va a ser tolerante con aquellos que entierran sus talentos, con aquellos que dicen el Señor tarda en venir, con aquellos que no están trabajando para el reino de Dios. Ellos terminan en todas las ocasiones en las llamas. Y perdón por lo explícito que estoy diciendo, pero es la exhortación bíblica para el pueblo de Dios. Si es cierto, mi hermano, todas estas perfecciones las vamos a ver solamente en la gloria eterna. Pero hoy en día los verdaderos hijos de Dios oran porque se haga en la tierra como en el cielo, y por lo tanto procuran con sus vidas que sea hecho en la tierra como en el cielo. Eso significa vidas que honran al Señor en su reino. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Todo esto hecho para ser como el Hijo por el poder del Espíritu, para gloria del Padre. Vamos a cerrar con estos 2 textos en Efesios. Efesios 1 del 18 al 23. Y esta es una oración que debemos hacer por toda la iglesia y por nosotros mismos.
Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima. La escena que estábamos leyendo, ¿se da cuenta? Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Y sabe qué además hizo? No se quedó ahí. Ahí nos podríamos quedar, o sería más cómodo. Qué bueno, Cristo reinando. Gloria a Dios, Cristo. Dale, vamos, Cristo. No, ¿qué hizo? Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y ahí entramos nosotros y nos hacemos responsables de esto. La cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cómo llena la tierra de la gloria de Dios? La iglesia. ¿Cree usted que es por casualidad que la iglesia es la que es mandada al mundo? La iglesia. Y nos debemos de ser responsables. El reino del Cordero llenándolo todo, mi hermano, implica la capacitación de los santos en la diversidad que hemos visto que tenemos para el objetivo de la unidad de la fe, mi hermano. Y la madurez de la estatura de Cristo, el varón perfecto. Y vamos a cerrar leyendo Efesios 4, del 10 al 13. Mismo movimiento de Filipenses 2. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. ¿Para hacer qué, mi hermano? Para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso va junto. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta que los santos deben ser capacitados, no son pasivos? Y dice el 13, hasta que todos, no es que, no, mira, hay un hermanito chineadito, que lo llevamos chineadito ahí. No, mi hermano, tome su responsabilidad dentro del cuerpo. No hay tal cosa. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi hermano, el que descendió es el mismo que ascendió para poder llenarlo todo. ¿Y cómo lo llena todo? Imagínense lo que empieza a decir el versículo 11. Ahí venimos nosotros. Si usted se quería zafar, ahí venimos nosotros. Si usted es parte del reino de Dios, ahí venimos nosotros. Y dio a algunos ser apóstoles. Y los apóstoles, mi hermano, son los que Cristo mismo llamó para proclamar su evangelio y establecer su iglesia. Los apóstoles son un don ministerial que existió como base de la iglesia y que sigue estando con nosotros en la forma de la base de la iglesia. Por eso nosotros seguimos predicando el mensaje apostólico del evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores y para hacer todas las cosas nuevas en él. Pero también el Señor dio profetas a otros. Y los profetas también eran un ministerio fundacional. Estos son los que transmitieron la revelación especial durante el tiempo y el periodo de la iglesia primitiva.
Los profetas recibían aún inspiración para escribir el canon de las Escrituras que aún no se había completado. Y eran esenciales. Y hoy estamos predicando el último libro de la Biblia porque ese don fue dado a los hombres y Juan lo utilizó para nuestra edificación. Se involucraron los apóstoles, se involucraron los profetas. Evangelistas son personas especialmente dotadas para predicar el evangelio. Hombres que iban por todo el mundo y que el día de hoy lo siguen haciendo. Pastores y maestros, aquellos que cuidan de la grey e instruyen en la palabra de Dios. Obviamente esta es una lista no completa, es una lista, se le llama de lista de los dones ministeriales, pero es una lista que sí resume el resto de dones, porque cuando ya descendemos a los pastores y maestros, descendemos a todos los dones que se dan en la iglesia. Porque todos los dones que se dan en la iglesia, en el medio del cuerpo de Cristo, necesitan de pastores que cuiden de aquellos que viven en la iglesia utilizándolos, que los motiven a ejercerlos y que además de todo les instruyan en la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les ha mandado para que esos dones sean empleados para la edificación del cuerpo, como termina diciendo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi hermano, no hay tal cosa, sino es mediante aquello que Dios recibió en los cielos, que ahora nos ha sido derramado por el poder del Espíritu en la tierra. Nosotros, como iglesia de Cristo, somos el reino de Dios. Debemos comenzar a vivir como tal. Debemos comenzar a anunciar activamente el evangelio, no solamente de palabra, sino de hecho, en vidas que viven de acuerdo al poder de Dios en el Espíritu para ser como el varón perfecto, Cristo Jesús, para gloria del Padre. Para tal fin, el Señor ha designado a su iglesia. Una iglesia donde la multiforme gracia de Dios ha sido manifestada, donde tenemos muchas diferencias, pero todas ellas obran en la unidad de la fe por el poder del Espíritu, para gloria de Dios. Mi hermano, Él ha hecho de todos nosotros un reino. Tomemos nuestra responsabilidad, porque toda potestad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra, y toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Por ende, dejemos de intentar edificar nuestras ciudades y anhelemos la ciudad celestial. Dejemos de intentar levantar nuestro nombre famoso y gloriémonos en Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Hoy se nos llama, mi hermano, cristianos. Qué privilegio. Nuestra identificación está untada del nombre sobre todo nombre. Y que a usted y a mí se nos puede identificar con ese nombre es un honor inmerecido. Glorifiquemos al Señor, porque el Hijo, en su gracia, nos dio lo que no nos pertenece, nos dio su herencia, nos hizo copartícipes. Hoy participamos de su reino. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente
y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.